avanzar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Vamos. profesora. Ya sé. ¿Dónde están mis PPTs? Déjenme ubicar. Los tenía ya abiertos. Ay, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? Ay, chicos, ya, primera cosa, mientras, no sé qué pasa con mi computador, esto me da lento. Mientras carga mi PPT, que se había cerrado, quiero que me digan cómo hacemos con nuestra clase del viernes, del jueves. ¿Qué día la recuperamos? Porque este jueves no vamos a tener clases. ¿Les parecería bien? ¿Qué decían clases después a las 9:30? Después de esta clase. Uno, Efraín. ¿Quién más? ¿Es el único? Efraín, ¿clase de qué tienes? Inglés, profesora. ¿Perdón? ¿De inglés? Ujú. Ya. ¿Qué día, profesora? ¿Qué? ¿Qué día, profesora, estaba pensando hacer la clase? Es el lunes. Estaba pensando que para ya no hacernos mucho, y también para ya avanzar y seguir, lo que estaba pensando era que recuperemos la clase un lunes, inmediatamente después de nuestra clase de teoría, ¿no? De 9:15 en el mismo horario que tenemos las clases los jueves, ¿no? Solo que la jalamos para el lunes y así estamos tranquilos ese jueves y ya. Profesora, disculpe, yo tengo después de la clase de lunes mi clase de inglés. Ya, por eso estoy preguntando quiénes tienen clase. Solo hay 2 personas. Tú, uno, ¿y quién más? Por favor, levanten la mano, chicos. 2, ya. Las 2 personas que han levantado. 3. 4, ya. Todos, aunque me hayan dicho que tienen. Solamente veo 3 personas ahí. Yo voy a asumir que son solo 3. 4. ¿Nadie más? Pregunto una vez más. ¿Alguien más? Solo tengo 4 personas. Ya. A ver, luego, ¿qué otro horario puede ser? Y una pregunta, todos creo que tienen clases de inglés, ¿no? ¿O no? ¿Son clases de inglés todo el mes o tienen algún día de... A veces entre ciclo y ciclo hay días que están libres. A ver, Josafat y Efraín, no. Respóndanme, por favor, chicos. Es todos los lunes, profesora. Lunes y ¿Ah? miércoles, todo. Los lunes y los miércoles, hasta abril creo que es. ¿Hasta cuándo? Hasta abril, fines de abril. Ya por eso, o sea, es todo el mes y, por ejemplo... Sí. Ay, además que tenemos otra clase. Profesora, disculpe, yo también tengo clases de lunes y miércoles hasta que termine el mes de abril. Solo abril. O sea, por ejemplo, en mayo podríamos, los primeros días de mayo podríamos recuperar. Pero profesora, creo que los días que se recuperan no es necesario asistir. Sí, pero el problema es que es clase práctica. Y si no tienes todas las prácticas, luego eso va a afectar tu nota. Porque yo no me voy a... Si fuese teoría no habría problema, pero la práctica luego sí va a la suma de las notas.
de la nota del SP3, creo que es, yo no me acuerdo. Esa nota sale de, entre otras cosas, del número de prácticas presentadas. Por mí, o sea, yo no les tomo lista, no hay problema. Pero si hay clases, si no es prácticas presentadas, participación en clase y las bitácoras. Entonces, dime María Fernanda. Profesora, disculpe, si solamente son, creo que como 4 personas las que no podrían asistir un lunes luego de la hora de teoría, y como es práctica, tal vez esas 5 personas podrían hacer la práctica juntas y presentarlo como uno solo. Sí, es una buena alternativa. Como somos como 37 y solamente creo que son 5 que no van a poder, a no ser que alguien más no pueda y no haya levantado la mano, creo que no habría ningún problema. Ya. Podría ser una solución. Gracias, María Fernanda. Muy buena idea. De verdad que sí, me parece. Esa puede ser una alternativa. Eso es lo que podríamos hacer. Recuperamos ese día. Y bueno, ustedes que no pueden, les puedo dar un poco más de plazo. Solo ustedes, 5, para que presenten y hacen la práctica y me la entregan al día siguiente. ¿Qué les parece? Ya, a ver, tengo a Valeria. Ok, ya son solo 4 personas entonces. ¿Les parece bien? Para de una vez no complicarnos las cosas. Por mi parte, sí, profesor. ¿Sí? Sí, y lo que estoy pensando es que recuperemos de una vez el próximo lunes, pero como les digo, sería de largo, ¿no? Entonces haríamos 7:45 hasta las 10:45. Profesora, disculpe, ¿es posible que en el día de la recuperación solamente se pueda hacer teoría y en en la semana que sigue poder hacer prácticas nada más? ¿Cómo? No te entiendo. Sea el día de la recuperación, que es prácticas, reemplazarlo por una teoría y lo que siguen las clases normales, hacerlo prácticas nada más. A ver, la que tengo que recuperar es la clase práctica. Recuperaría el próximo lunes. Y tú me dices que haga teoría. ¿Ya? Y eso haría que el jueves haga práctica, que haga doble práctica seguida, entonces. Podría hacerse, es una alternativa, pero es complicado. Porque yo acuérdate que tengo que ir avanzando en teoría aparejada de práctica. Si no estudiásemos al inicio sería un poco más fácil, sería más factible. Qué vaina, de verdad. No sé, qué va, de verdad. De los feriados a la vida es una complicación. Y de hecho, de verdad yo les diría, bueno, pues es algo que quieran, pues que Jueves Santo a la hora que también tenemos clases, nosotros no, es complicado, ¿no? Ese horario que nos han puesto es mortal. O quieren hacer clases, porque tendría que pedir que nos mantengan la clase sí o sí. Yo personalmente a mí no me arregla que el jueves hacer clases, porque voy a estar de viaje y voy a tener que llevar mi computadora y es complicado. Sí, yo estoy pensando, yo estoy pensando que para que no se aplace, recuperemos el lunes nuestra clase y, como les digo, y a continuación hacemos la clase de práctica, con la tingencia de que los chicos pueden hacer. La otra es que invirtamos la clase.
¿no? O sea que, por ejemplo, la próxima semana, como miren, hoy día vamos a hacer un ejercicio de, justamente como es lo que nos va a faltar es práctica. Hoy día hacemos la teoría, corriendo. Y la próxima semana empezamos haciendo clase práctica para que todos puedan tener su clase práctica. Y de 9:15 a 10:45 yo dicto la teoría. Esa puede ser una alternativa. Y Miss, así, creo que sería mucho mejor esa alternativa y ya la siguiente clase seguiríamos el otro jueves con la práctica para la correspondiente. práctica, exacto. Corremos nada más, yo invierto nada más. Sí, creo que esa, ¿no? Ya chicos, entonces voy a pedir que nos reprogramen la clase, voy a pedir reprogramación de la clase del jueves santo para el lunes 10, en el horario que estamos quedando de 9:15 a 10:45. Y otra cosa, estoy aprovechando que estamos hablando de los feriados. El lunes 1 de mayo nos toca hacer clases. ¿Podemos recuperarlas o no? Yo no sé qué piensan. Yo soy de la idea que no sé qué va a ser de mi vida ese día. Voy estar de viaje también ese día. Vamos pensando si mantenemos... A ver, la próxima semana hablamos eso, ya que creo que van a estar un poco más claros van a ser más claros nuestros destinos. Para poder hacer también con tiempo. Si mantenemos la clase del 1 de mayo, creo que es lo más fácil, ¿no? O si la reprogramamos. Y si la reprogramamos, podríamos usar el mismo horario, ¿no? De un horario, lo podemos adelantar o lo podemos postergar. No sé qué piensan ustedes. ¿De acuerdo? Porque de ahí ya no hay otro feriado más que se nos cruce, ¿no? El 29 de junio también es. El 29 de junio es feriado y vamos a tener... Bueno, el 29 de junio les parece también, miren, desde ahora hacemos lo mismo. Reprogramamos para no sé si el 3 de julio o el 26. Vamos a adelantarla, ¿no? Para que no se nos complique la vida de una vez. Y hacemos lo mismo, que creo que es el horario más factible y porque esa del 29 de julio ya es la última, creo, práctica, ¿no? Que nos tocaría. Porque no sé si terminamos la semana del 10 de julio o el 17. Pero bueno, a ver, eso ténganlo en mente, yo creo que vamos a recuperar de una vez para allá. Pero yo personalmente prefiero avanzar clases y adelantar y luego aunque sea tener una semana libre, porque hemos avanzado nuestras clases, a que nos falte, que luego todo se nos carga al final, ¿no? O sea, al final siempre tenemos varias cosas que hacer. Bueno, ya chicos, ya acá está mi PPT. Voy a empezar con mi clase. Ya chicos, la semana pasada hemos terminado de ver nuestra práctica, hemos visto el tema de... ¿Quiénes han visto el video de los derechos de la naturaleza? No debería pasar el video, estaba trabajando. Estaba acá. ¿Alguien ha visto el tema de los derechos de la naturaleza? ¿O nada? Levanten la mano, por favor. Si es que alguien ha visto. Este curso normalmente, a ver, ok. Ya miren, ahí está. Esa es, esto, está en el PPT. ¿Se puede entrar? Sí, creo. A ver, avísenme si sí. A ver, chicos, intervención con nota. Los que han visto, me cuentan. Abel, cuéntame, ¿qué has visto un poquito? ¿Nos puedes contar de qué trata ese video para cerrar nuestra sesión anterior? Sí, profesora. Buenas noches. Pues lo que se trataba un poco el video y lo que había entendido es cómo la naturaleza abordaba todo el tema de cómo
el humano atacaba directamente a la naturaleza y la veía como un objeto, y lo que buscaba este video es que se vea como un sujeto y que buscaba sus derechos, presentando casos como lo de Ecuador, lo de Nueva Zelanda, como los de Estados Unidos, y con trabajos de activistas tal vez, se logró algunas ideas para así ayudar a la naturaleza que pueda coexistir con el humano. Y bueno, o sea, como idea general, o sea, entendí que la naturaleza no se tiene que ver como un objeto, sino como un sujeto que se debe respetar y nada, no creo que mucho más. Ya. Muy bien. ¿Alguien más ha visto el video o nadie más? También voy a anotar bien tu nombre para que no me olvide que estas son las intervenciones que van a las notas, que son calificadas. Lo voy a cerrar esta mucho ruido. Ay. ¿Nadie más? Además de Abel. Bueno, para la próxima semana, si alguien quiere, bueno, obviamente no le voy a poner la misma nota que Abel, pero si alguien hay que hacer ese fin de semana, pueden mirar el video y les voy a volver a preguntar sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben que pueden, en vez de ver Ben-Hur por 20ª vez, o 30ª vez en Semana Santa, puedan revisar este tema. ¿Ok? Ya, chicos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, este es un movimiento global. Y bueno, para dejarles, ya Abel les ha dado les ha dado una idea. No te preocupes, Elías. Ya les ha dado una idea, una pauta de cómo funciona este tema, de qué trata más o menos este video. Revísenlo y la próxima semana hablamos un poquito, ¿ya? Sobre este tema para que vean que muchos creen y asocian que el movimiento de los derechos de la naturaleza es algo que solamente se está dando en América Latina. Y sin embargo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Por ejemplo, yo he estado 3 meses, todo el verano estaba haciendo una estancia de investigación en una universidad francesa y los profesores de ahí tienen una posición particularmente contraria a este movimiento. Ellos dicen que no resuelve nada. Y hay otros que dicen que sí, ¿no? Por ejemplo, los colombianos no tienen nada todavía en su constitución. Sin embargo, ellos están promoviendo mucho este tema y hay todo un movimiento bastante fuerte. Y hay bastante activismo desde la jurisdicción, pero bueno. Entonces, les dejo eso, mírenlo, y hablamos de esto la próxima semana, y van a hacer intervenciones calificadas, ¿ya? No, porque es muy largo, lamentablemente, y no nos queda. Entonces, para cerrar la sesión de la vez pasada, a ver, los poderes del Estado, ¿cuáles eran? Poder ejecutivo, poder legislativo, ¿Y el tercero? Y el judicial. el judicial. Ya, ¿el legislativo qué hacía? Daba las leyes. Las leyes. ¿Solo el legislativo puede dar leyes o hay alguna excepción, caso o circunstancia particular en la que, no sé, el Poder Ejecutivo podría dictar una ley? Sí, sí se puede, cuando el Poder Legislativo le da el poder al Poder Ejecutivo y de ahí creo que daban decretos así, ¿no? Le da una autorización, una delegación de facultades. Muy bien. Pero es excepcional. ¿Qué más? Bueno, ¿el Ejecutivo qué hace? Planea y ejecuta. Ejecuta las políticas y las leyes. Sí, a nivel nacional. Exacto. Y el judicial resuelve controversias, conflictos, aplica las leyes, ¿no?
cuando no está muy claro. A ver, las fuentes del derecho. ¿Qué fuentes del derecho? ¿Solo la legislación o hay más fuentes del derecho? La costumbre también se puede tomar como una fuente de derecho. Ujú. Aparte, la jurisprudencia, La doctrina. la constitución. Ok, También la declaración de voluntad. muy bien. Ya, ¿el derecho ambiental qué es? ¿Cómo podríamos definir el derecho ambiental? Abel, Lo puedo definir como la relación entre el hombre y el ambiente en armonía o que genere el menos daño posible. ya. Ahí vamos a ajustar una cosita, es la regulación, ¿no? El derecho ambiental estudia la regulación de la relación que existe entre el hombre y la naturaleza. ¿Para qué? Para que vivamos en armonía. Bueno, el ambiente ¿qué es? Eso es bien facilito. No, eso no. Un instrumento internacional, eso todavía no hemos visto. Esta voy a quitarla de acá, porque todavía no, eso es de la próxima. Y esto debería. Ya. Ok, chicos, entonces tenemos, ya hemos terminado finalmente, larguísima nuestra conferencia. Ahora sí, empezamos con esta sesión, que es una de las más largas, ya, porque acá vamos a ver cómo surge el derecho ambiental, vamos a ver un poco la evolución histórica, y después de eso vamos a ver, ¿no? ¿Cómo surge, por qué surge, cuáles son los principales instrumentos internacionales que tenemos. Vamos a hablar un poco del OECD y cuáles son los principios del derecho ambiental a nivel internacional. Es un poquito largo, así es que, bueno. Vamos a tratar de terminar esto para ahora, pero bueno. A ver, miren, en la parte de la evolución, del origen y la evolución, vamos a hablar sobre todo de dónde nace, cuál es la historia, cómo surge la preocupación del derecho internacional de todos los países por los temas ambientales, pero también vamos a hablar de cómo hay muchos acuerdos multilaterales en temas ambientales, que son los AMUMAS, ¿no? Acuerdos multilaterales medioambientales. Y luego también vamos a hablar de una organización a la que el Perú quiere pertenecer, que es la OECD. Y ya. Entonces, empezamos hablando de cómo surge, cómo nace el derecho ambiental, ¿no? Si pensamos dentro del contexto nacional, hay un libro muy interesante que se llama Historia Ambiental del Perú, que lo encuentran en Google. Vamos a ver que, bueno, solamente si miramos la época republicana, o sea, a partir de 1821, del Bicentenario, vamos a ver que las cuestiones ambientales siempre han estado reguladas de manera indirecta, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, desde inicios de la República ya se establecieron ciertas normas, por ejemplo, que tenían incidencia ambiental porque, por ejemplo, estaban regulando cuestiones que estaban vinculadas a la higiene y a la salubridad de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, las normas que nos decían que los cementerios tenían que ubicarse, por ejemplo, fuera de las ciudades, o que tenían que haber ciertos que regulaban el servicio de saneamiento, todo lo que eran desagües, o incluso simplemente las normas que regulaban el tema de la limpieza de las calles o el ornato que tenía que mantener la municipalidad dentro de la ciudad. Que eso, evidentemente, como se traduce en que la ciudad esté limpia, tiene incidencias ambientales, ¿no? Después vamos a ver que también hay cuestiones ambientales que han estado reguladas de manera indirecta a la hora de regular ciertas actividades económicas. Por ejemplo, siempre hemos tenido la ley de agricultura, la ley de industria, la ley de pesca, que justamente porque son actividades económicas que se desarrollan ya sea en el ambiente natural o se desarrollan en lugares donde hay espacios, hay relación con ciertos recursos naturales, por ejemplo, las actividades pesqueras, pues tenían incidencia ambiental, pero
pero acá tenemos que considerar que estas normas siempre tenían como que una mirada más extractivista, ¿no? No necesariamente una mirada ambiental como la que tenemos hoy. No consideraban ciertos aspectos, pero bueno. Y también habían normas que regulaban cómo se tenía que explotar, ojo, explotar, no gestionar sosteniblemente, explotar y utilizar los recursos naturales. Por ejemplo, el caso de la antigua ley de aguas, las leyes que regulaban los temas, cómo se podía acceder a los recursos minerales, cómo se podía acceder a los bosques, sobre todo a la Amazonía, ¿no? Entonces, siempre han habido normas ambientales, pero estas normas ambientales de un tiempo a esta parte han tenido que evolucionar y cambiar porque tenemos que regular, tenemos que mirar desde un enfoque distinto. No podemos seguir desarrollando las actividades. El ambiente ha pasado a ser un elemento central dentro de la regulación de las actividades económicas, de la gestión de los recursos naturales, y también porque está íntimamente vinculado con la salud y la salubridad de la ciudad y de las personas. Entonces, pero esto, miren, así eran las normas desde 1821, y ha habido este movimiento como que se ha empezado a ver en nuestro país a partir de 1970, un poquito más allá, de 1990. Gracias por apagar la luz. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, lo que les decía, sobre todo esto se va a materializar en el caso del Perú, esta mirada un poco más ambientalista, desde la Constitución de 1979, que es la primera constitución en la que se reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano. Vamos a verlo más adelante. En los años 90 ya tuvimos un código del medio ambiente, y luego en el año 94, cuando se adoptó la actual constitución, también se establecieron disposiciones ambientales que vamos a ver en un momento. Y bueno, hoy por hoy tenemos una ley general del ambiente y muchas otras normas ambientales. Entonces, como que la cuestión ambiental siempre ha estado presente y se ha agudizado, se ha enfatizado a partir de los años 70, vamos a decir. Y aquí lo que tenemos que ver y tenemos que ser conscientes es que este no es un movimiento únicamente peruano. No es algo que haya sucedido solamente en el Perú, porque sí, sino es algo que se ha ido regulando, se ha ido diseñando, que ha ido avanzando de un tiempo, quedó avanzando, pero por influencia de ciertos, este no es un movimiento nacional, sino es un movimiento internacional. Y de ese movimiento internacional vamos a hablar ahora, que nos lleva si queremos hablar de las normas ambientales, tenemos que situarnos sobre todo a partir de 1950, la segunda mitad del siglo XX, donde después de ¿cuáles son los hechos más marcantes que marcaron más la historia de la primera mitad del siglo XX? A ver, chicos. De la primera mitad del siglo XX a la Primera Guerra Mundial. La primera, y después, ¿cuál más? La Gran Depresión. Ya. ¿Nadie más? Aparte, la La primera Guerra guerra. Mundial, profe. ¿Cuándo? 28 de 1914. La primera y la segunda, no te he escuchado bien, Ángel. La Primera Guerra Mundial. Ya, la primera guerra mundial, de 1914 a 1918. Después, ¿qué más ha pasado entre 1900 y 1950? Hechos que han marcado la historia de la humanidad. ¿Cuántas guerras mundiales han habido? 1, 2, 5. La Segunda Guerra Mundial.
¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Septiembre de 1939 hasta abril de 1945. 544, ok. Entonces, hemos tenido dos grandes guerras. En el intermedio ha habido crisis económicas. ¿Qué más? Han habido pandemias, como le parecía la del COVID, la de la gripe española. ¿Y qué más? Descubriendo de la penicilina, profesora. También, bueno, han habido varias cosas. Entonces, como que a partir de 1950, después de haber pasado por estas dos grandes guerras, como que las cosas empiezan a mejorar. Y la sociedad internacional empieza a crecer, como empieza a haber paz, como empiezan a haber avances significativos en la tecnología, en la ciencia, la sociedad empieza a crecer de manera exponencial. Se empieza, después de haber vivido tantos años en guerra y con inflación, con estrechez económica, se apuesta por la industrialización, se apuesta por hacer crecer la economía exponencialmente. Sin embargo, esto va a generar que, por ejemplo, se empieza a utilizar de manera desproporcional los recursos naturales, se empieza a desarrollar actividades industriales sin ningún cuidado ni ninguna atención particular hacia el medio ambiente. Se va a generar mucho más desechos, las poblaciones, la gente va a empezar a migrar significativamente del campo hacia la ciudad. Entonces, el hecho de que las ciudades empiecen a crecer, vamos a tener que ahí se generan los centros urbanos que necesitan mayores cantidades de energía, de agua, hay mayor contaminación, mayor cantidad de desechos, se empieza a generar mayor infraestructura. Entonces, vamos a ver que en ese contexto internacional surge y se ve que independientemente de los países en los que nos encontremos, vamos a ver que las cuestiones ambientales van a empezar a ser una preocupación. Si bien es cierto, van a haber ciertos matices diferenciados entre lo que va a suceder en América, por ejemplo, en países como el nuestro, que son países en vías de desarrollo, y los países vamos a ver que van a haber diferencias entre lo que sucede en países en desarrollo como el nuestro, pero la cuestión ambiental es un aspecto común. Entonces, vamos a ver que, como les digo, van a haber ciertos matices. En los países desarrollados, por ejemplo, donde la industrialización y el crecimiento económico avanzó de manera más rápida, vamos a ver que, por ejemplo, el patrimonio natural empieza a ser una cuestión limitada, empiezan a haber problemas vinculados al desarrollo, y también, sin embargo, también eso está aparejado con el hecho de que, por ejemplo, la ciencia y la tecnología ha aumentado, hay una sociedad un poco más democrática, más organizada, que también va a ser un elemento importante para luego configurar las normas ambientales que van a venir. En cambio, en los países del sur, el matiz va a estar orientado más a que, si bien es cierto, todavía en muchos casos, países como el nuestro, tenemos mucho patrimonio natural que tenemos que proteger, que tenemos que conservar, también vamos a empezar a ver que hay problemas que están vinculados al subdesarrollo. Por ejemplo, la falta de acceso a servicios de saneamiento, el problema de la gestión de residuos, y también tenemos pues deficiencias porque tenemos un limitado desarrollo científico. La pobreza también genera problemas ambientales, tenemos sociedades ambientales débiles, y bueno, y en el mundo actual en el que estamos, si bien es cierto, es un mundo en el que el consumo es importante, porque es un indicador de crecimiento, entonces
tenemos puntos sensibles. Ahora, en medio de este contexto, hacia finales de los 60, este señor que vemos ahí, que es el doctor Aurelio Pesey, invitó a una reunión que se dio durante el verano del 1968 a diferentes estudiosos a discutir sobre ciertos temas, ¿no? Esta discusión que se va a llevar a cabo en aquel año va a recibir la denominación del Club de Roma, donde lo que van a hacer es principalmente analizar cuáles son los principales problemas de la humanidad y los problemas ambientales y sus implicancias en la habitabilidad del planeta. Y cómo puede eso traer problemas para las generaciones actuales, pero también a las generaciones futuras. Las consecuencias de lo que se discute durante esta reunión van a ser recogidas, van a ser uno de los principales insumos para que unos años más tarde se publique un informe que se va a denominar los límites del crecimiento, donde se establece y se dice, ok, estamos en un punto crítico en el que tenemos que considerar que el planeta no es infinito, tenemos un crecimiento, tenemos que limitar el modelo de crecimiento a ciertos límites naturales, límites planetarios que existen, que son básicamente el tema del crecimiento demográfico, la forma como estamos aprovechando los recursos naturales, los modelos de producción, sobre todo agrícolas e industriales, y el hecho de emitir acciones que contaminan el ambiente. Entonces, además en este reporte se dice, ¿no?, que si esas tendencias de crecimiento no son modificadas, no vamos a poder, los límites naturales del planeta van a colapsar y nos daban, a partir de ese momento, miren, en 1968 íbamos a llegar a los límites, a extendernos estos límites, estos umbrales en aproximadamente 100 años. Luego, este reporte también nos da una nota de energía, una nota de positividad, y nos dice que no todo está perdido, sin embargo, que estamos aún a tiempo y que si modificamos las tendencias de crecimiento, podemos mantener condiciones para garantizar la estabilidad ecológica y económica, se puede prolongar de forma sostenible el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, sobre la base de esto, en 1972, la Asamblea de Naciones Unidas convoca a los países a ser parte de la primera gran conferencia en la que se va a discutir y se va a hablar sobre los temas ambientales. Esta conferencia se va a llevar a cabo en Estocolmo, en Estocolmo en el año 72, y es importante, yo quiero que le presten atención a la cantidad de delegados y a la cantidad de países, porque esto con los años va a ir creciendo y aumentando. Entonces yo quiero que presten atención. Y en ese momento teníamos a 1.200 delegados, no son muchos, y hubieron aproximadamente 113 países que estaban representados, y solo hubieron 2 presidentes, el de India y el de Suecia. Sin embargo, la discusión fue bastante rica, se trabajó sobre la base de informes como los límites del crecimiento, y se establece que, pues, o sea, las políticas ambientales tienen que integrarse, tienen que analizarse de manera conjunta con el contexto del desarrollo económico y social. Entonces, sobre esa base, los países adoptan una declaración que es el resultado de esta cumbre, que se denomina, que lleva el nombre de la Declaración de Estocolmo. Y en este documento lo que se hace es, en primera instancia, reconocer que el medio ambiente es un elemento esencial para la vida de las personas y el goce de sus derechos fundamentales. Y acá estamos hablando no solamente del derecho a la vida, sino de otros derechos. Entonces, para muchos, el hecho de que los países hayan en esta reunión y en esta declaración reconocido que el medio ambiente es un elemento esencial para el goce de los derechos fundamentales, significa que es el hito fundacional del derecho internacional ambiental y del derecho ambiental, porque se reconoce que el ambiente es básico, es una condición básica para la vida de las personas.
y el goce de sus derechos. Además de eso, se reconoce que el hombre, como consecuencia del uso de la ciencia y la tecnología, ha redoblado, ha fortalecido su capacidad para transformar el ambiente. Entonces, hay que ser más vigilante en estos aspectos. También se establece y se dice que no podemos mirar el proceso del desarrollo económico y el desarrollo social de las cuestiones ambientales de manera separada, sino que hay relación entre estos tres aspectos. Y si bien los estados tienen derechos, son soberanos, pueden utilizar sus recursos naturales, también tienen que ser responsables y no pueden ir causando daño por la vida, ¿no? A los territorios de terceros estados. Además, se establece el primer hito en el que se reconoce que la cooperación internacional es básica y que es importante planificar el modelo de desarrollo. Entonces, con esa base, se adopta esta declaración, se dicta se hacen varias cosas, por ejemplo, el día que cierra esta conferencia va a ser el 5 de junio, y también se va a establecer que esa va a ser la fecha internacional en la que se va a celebrar el Día del Medio Ambiente. Ahí deberíamos hacer algo nosotros sobre el 5 de junio, no sé qué fecha cae. Ahora, si alguien puede mirar, me avisa. ¿Qué más? Y hay varias cosas, ¿no? O sea, hay varias cosas que se hacen. Se crea un programa especial dentro de Naciones Unidas para ver las cuestiones ambientales, que es el PNUE o el PNUMA, por sus siglas en inglés. Ah, justo es lunes, ok. Gracias, Kimberly. Pensemos si podemos hacer algo, chicos. Y bueno, entonces sobre esa base, la idea era que en el año 72, 10 años más tarde, se reúnan nuevamente los países. Y sí, lo hicieron, ¿no? Se reunieron en Nairobi en 1992. La idea era consolidar todo el plan de acción que se había establecido como consecuencia de la Declaración de Estocolmo. Y la idea era también hacer un balance de esos 10 años y establecer cuáles eran las prioridades para el siguiente año. ¿No? Se adopta una nueva declaración, que es la Declaración de Nairobi, que en realidad, o sea, tampoco es súper importante conocerla, pero que lo que hace es reafirmar los valores, reafirmar lo que ya se había dicho en Estocolmo. Y lo que sí se ve es que el balance entre 1972 y el 82 no era el más positivo. Al contrario, lejos de haber avanzado, no se está avanzando. Por ejemplo, hubieron grandes tragedias. Una de las grandes tragedias es por ejemplo, la tragedia Seveso, que se dio en Italia, o la explosión de Bhopal en India. Entonces, como que a partir del 82 se establecen prioridades y se ve que tenemos que ir más allá. Entonces, una de las acciones básicas para el siguiente periodo fue establecer y crear una comisión en el seno de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Se le encomendó a esa señora y a su equipo que hacer un reporte donde se analice cómo estábamos, que sea como una especie de línea de base. Entonces, ese reporte que se llamó, es el informe Brundtland, por el nombre de su fundadora, de la señora Gro Harlem Brundtland, que era la primera ministra de Noruega o sueca, siempre me confundo. Elaboró este reporte, donde, entre otras cosas, es un reporte súper interesante. Yo realmente les digo, léanlo. Es un documento, si ustedes son ambientalistas, es un documento de cultura general que todos deberíamos leer. Y miren, es una de las cosas que dice, por ejemplo, es que el medio ambiente es donde vivimos, ¿sí? Y el desarrollo es lo que hacemos al tratar de mejorar nuestra suerte en el entorno en que vivimos. Y ambas cosas son inseparables, ¿no? Además, las cuestiones de desarrollo han de ser consideradas como decisivas por las cuestiones políticas. Y bueno, o sea, y hay muchos caminos de desarrollo los que podemos establecer, los que podemos seguir.
sobre todo los que han seguido las naciones que en ese momento ya son naciones industrializadas, pero que no son los mejores, son impracticables, porque van a tener, porque tienen repercusión, sí generan crecimiento económico, pero tienen repercusión profunda en la vida y en el ambiente, y que es imposible mantener ese modelo de desarrollo. Es por eso que una de las conclusiones de este reporte, ¿no? Donde, bueno, miren, ahí está el cuerpo del reporte, que nos habla primero de las preocupaciones comunes, luego nos habla de las tareas, y después de los esfuerzos comunes. Una de las conclusiones va a ser establecer y decir, pues, que no podemos seguir manteniendo ese modelo de desarrollo, ¿no? Y por eso es que miren, la tercera conclusión del reporte Brundtland, del informe Brundtland, es que un modelo de desarrollo distinto es factible, y que en base a ello, y ese modelo de desarrollo va a ser el motor para crear un futuro más justo, más seguro. Y entonces de eso nos habla, ¿no? Dice, no es la predicción de una decadencia del medio ambiente, de una pobreza y de una penuria cada vez mayores en un mundo siempre más contaminado en medio de recursos en continua disminución, sino más bien es bastante esperanzador este reporte, y nos dice, estamos entrando a una nueva era de crecimiento económico que tiene que fundarse, que tiene que caracterizarse en políticas que sostengan y amplíen la base de los recursos del medio ambiente, ¿no? Y que tengamos que promover un nuevo modelo de desarrollo. Y ese es el modelo de desarrollo que actualmente, del cual hablamos siempre, que es el del modelo de desarrollo sostenible. Que ese modelo de desarrollo es aquel que tiene que satisfacer sí las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Y ese modelo de desarrollo en él tiene que confluir, es como un triángulo, tienen que confluir los aspectos sociales, económicos y ambientales. Entonces, sobre la base de esto, en 1992, los países van a reunirse nuevamente, esta vez en Río de Janeiro. Miren, acá ya hay más países. ¿Cuántos países habían la vez pasada? Habían 113, ahora tenemos 178. Es cierto que para ese momento había mayor cantidad de países en el mundo, porque tenemos que acordarnos que en 1900, ¿en qué año cayó el muro de Berlín y qué generó? En 1989. Muy bien, Alexandra. ¿Y qué generó la caída del muro de Berlín? Los bloques capitalistas y comunistas que había en ese entonces. Ya. El Oye, declive de, profesora, sucedió ahí como la victoria del capitalismo y ya posteriormente el declive del bloque comunista. ya, pero en términos de geopolítica, ¿qué generó? Y acá ¿quién representaba el modelo comunista? El Pacto de Varsovia, la Unión Soviética. Ya, la Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era lo que antes era. Eso era un gran bloque económico, un bloque que de ahí van a salir se va a disgregar, ¿no? Y van a volver a ser repúblicas independientes y autónomas. Entonces eso va a hacer que el número de países en el mundo crezca significativamente. Pero bueno, más allá de eso, es importante ver que si en el 72, 20 años antes, acá hay más de 50 países que confluyen o que vienen a participar en esta reunión. En esta reunión nuevamente se habla del medio ambiente, pero ya no solamente se habla del medio ambiente, sino se habla del medio ambiente y el desarrollo. Y se establece ciertos principios
que van a ayudar a encauzar las cuestiones ambientales, ¿no? Y además se van a empezar a negociar o se van a terminar de negociar 3 grandes convenciones marco, que van a sumarse a los múltiples acuerdos multilaterales ambientales que ya existían, porque ya desde, bueno, sobre todo a partir de los 60s, vamos a ver que hay un movimiento fuerte dentro del derecho internacional de empezar a adoptar acuerdos multilaterales que están vinculados a temas ambientales, pero que abordan temas específicos, temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, la contaminación de la contaminación del mar como consecuencia de los derrames de petróleo que se dan en alta mar, por ejemplo, uno. O la protección de las especies que están amenazadas por el tráfico ilegal. Entonces ahí vamos a ver que hay convenciones específicas, pero van a establecerse ciertas convenciones marco para atender los grandes problemas que la humanidad estaba atravesando. Entonces, ¿qué tenemos, no? Primero tenemos la Declaración de Río y las 3 convenciones maestras, vamos a decir, marco, que son la que va a establecer los lineamientos del marco jurídico internacional de base en temas de cambio climático. Luego está la Convención de Diversidad Biológica y la Convención de Desertificación. ¿Qué dijeron en esta Declaración de Río? Que viene a complementar lo que ya se había dicho en Estocolmo en el 72. En Estocolmo me han dicho, el medio ambiente es fundamental para que el hombre pueda vivir bien. ¿No es cierto? Entonces, ahí muchos dicen que esa declaración se puede interpretar como la primera afirmación de que el ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente sano. Luego, vamos a ver que acá se va a reconocer que aparte de ese derecho, tenemos un derecho a vivir a una vida saludable y productiva. O sea, tener un ambiente sano, pero que también sea productivo y que vivamos en armonía con la naturaleza. Se reconoce que la protección ambiental tiene que ser parte del modelo de desarrollo, no puede considerarse de forma aislada. Los países en vías de desarrollo tienen que recibir prioridad especial porque son los que albergan hasta hoy en día la mayor cantidad del patrimonio natural, pero también tenemos el desafío de salir de la pobreza y de alcanzar los niveles de desarrollo que hoy afectan todavía pues, a nuestras poblaciones, a nuestra economía y demás. También se reconoce que los estados tienen que reducir y eliminar los sistemas de producción y de consumo que no son amigables con el ambiente, que son insostenibles. Y sobre la base de lo que ya se había dicho de que la planificación era importante, pues empiezan a establecer ciertos instrumentos y ciertas herramientas como aspectos clave para poder adoptar estas medidas de protección, ¿no? Y una de ellas va a ser la evaluación de impacto ambiental. Y sobre todo se establecen una serie de principios que van a regir y van a encaminar el accionar de los países en materia ambiental. Entonces, por eso es súper importante la Cumbre de Río del 92. Vamos a hablar primero de estos principios que salen de la declaración y luego vamos a hablar de estas convenciones. ¿Qué principios tenemos? Muchos de estos principios los hemos traído, nosotros los hemos tomado y van a venir a nuestro derecho y los hemos adoptado a través de, por ejemplo, a través de la Ley General del Ambiente. Entonces, primero, ¿qué nos dice esta declaración de Río? Sobre la base de lo que había dicho el reporte Brundtland sobre el tema del desarrollo sostenible, se reconoce en primer lugar lo que habíamos dicho hace un momento, que tenemos el derecho a desarrollarnos, pero este tiene que ejercerse de tal forma que se va a responder de manera equitativa a las necesidades de desarrollo de las generaciones actuales, pero también respetando las necesidades de las generaciones futuras. En segundo lugar, vamos a decir que para alcanzar este desarrollo sostenible, el medio ambiente tiene que integrarse al proceso de desarrollo. Entonces, hay muchos que dicen que ese es el principio de sostenibilidad. Hay otros que dicen que es el objetivo, ¿no? Y que en realidad el principio debería ser el de integración. Pero bueno, o sea, en nuestra ley, vamos a ver más adelante que nos hablan del principio de sostenibilidad.
Yo personalmente hablo del principio de integración, me convence más, que es más exacto a decir, pero bueno. Otro principio que se establece es el principio, si bien las cuestiones ambientales tienen un enfoque y un espíritu sobre todo preventivo, vamos a ver que aquí también es necesario establecer responsabilidades, ¿no? Que es el principio de responsabilidad o de reparación. ¿Qué es lo que nos dice? Los estados tienen el deber de desarrollar una legislación nacional, o sea, normas nacionales sobre temas de responsabilidad e indemnización para las víctimas que hayan sufrido daños como consecuencia de la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú, este principio va a ser la base para que luego, en el artículo 130 de nuestra Ley General del Ambiente, se desarrolle y se establezca todo lo vinculado al tema del daño ambiental y todo el régimen que está en torno a eso, que vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿no? Entonces esas leyes que nos ayuden a regular ese tema de la responsabilidad, las indemnizaciones que tuviesen que generarse y demás. Luego tenemos el principio precautorio, que lo que nos dice que, primero que la precaución dice que, ¿qué es la precaución? No confundirla con la prevención. Actuar con precaución es actuar con cuidado. ¿Cuándo actúas con cuidado? Cuando tú no tienes certeza de qué es lo que va a pasar. Entonces, en base a la precaución en temas ambientales, los países tienen que tomar decisiones en las que se salvaguarde en los casos en los que no hay certeza, sobre todo científica, sobre el hecho de que una tecnología, un avance científico o alguna técnica, lo que fuese, no va a generar impactos ambientales o no hay riesgos, lo que se va a hacer aquí es, la idea es que no se ocasionen daños al ambiente, ¿no? Que se salvaguarde, que se actúe con precaución y se tenga cuidado. Luego tenemos, lo que nos dice acá es que cuando no se tiene esa certeza científica, pues se posterga, se puede suspender. Ante la duda, mejor actúo con precaución y no pongo en peligro el medio ambiente porque los daños pueden ser irreparables, ¿no? En el caso del Perú, hemos recogido este principio y se ha aplicado en algunos casos, que lo vamos a ver en la próxima clase. Luego tenemos el principio de internalización de costos, que dice que, aunque inicialmente se llamaba el principio de quien contamina paga, que nos dice que los países no solamente tienen que adoptar medidas contra la contaminación ambiental, sino también para establecer regímenes en los que se establezca quién es responsable. Y también hay un tema económico, ¿no? La contaminación ambiental es considerada una externalidad negativa, o sea, es algo que se genera, pero sin que se busque, vamos a decir, y alguien tiene que hacerse responsable de eso. Entonces aquí, por un tema de eficiencia, lo que hacen es que se empiece a establecer mecanismos en los que el que genera esa contaminación, el que genera esos daños ambientales, tenga que hacerse responsable, que internalice los costos no solamente de limpieza de la contaminación, de la reparación, de la restauración, sino también de la prevención, ¿no? Entonces, a eso se refiere la internalización de costos. Y como les digo, inicialmente estaba enfocado solo en la contaminación, pero vamos a ver que con el tiempo esto ha evolucionado y ahora no solamente es contaminación, sino acciones preventivas para evitar daños. Ahora, pero es el reconocimiento de los aspectos económicos, ¿no? Luego vamos a ver que hay un principio de participación que nos dice que tenemos que las cuestiones ambientales tienen que participar, tienen que haber canales, mecanismos que permitan a los países ser parte a los países, a los ciudadanos, ser parte del proceso en el que se toman las decisiones que tienen implicancias ambientales. Entonces, por eso los estados también tienen que facilitar y fomentar
procesos en los que, uno, se brinda información a los ciudadanos, dos, procesos en los que ellos puedan tener mecanismos para participar e influir y expresar sus opiniones en los procesos en los que se toman las decisiones, se adoptan las leyes. Y tercero, tienen que haber mecanismos a través de los cuales uno pueda recurrir a la justicia y, por ejemplo, pedir que se responsabilice a los responsables de los daños ambientales, pero también, por ejemplo, cuestionar decisiones que puedan ser contrarias a los intereses ambientales. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de la justicia ambiental. Y el último principio, que también ha sido recogido en esta declaración, es el principio de prevención, según el cual los estados están obligados, sí, a ejercer su ciudadanía, pero tienen que tener cuidado, tienen que prevenir de no generar daños. Entonces, para eso, se establece que una de las herramientas fundamentales son las evaluaciones de impacto ambiental. Y la idea es que los países adopten mecanismos a través de los cuales adopten marcos legislativos a través de los cuales puede introducirse este instrumento de los estudios de impacto ambiental para reducir esos impactos ambientales negativos no deseados. Bueno, el principio de participación ciudadana que ya hemos hablado y ya. Ahora, hay otros principios que no están en la ley general, en la declaración de Río, pero que ya que estamos hablando de principios es importante traer a colación. Hay uno que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que no se ve materializado en la Declaración de Río, pero sí la vamos a ver en algunos instrumentos internacionales, como la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático, que nos dice que este principio es, hay ciertas naciones, ciertos países que han generado mayor presión sobre el planeta y han generado mayor contaminación. Entonces, tienen una responsabilidad histórica, pero eso no significa que solamente esos países van a resolver las situaciones, sino tienen que trabajar todos de manera conjunta con los demás países. Entonces, hay una responsabilidad común, sí, pero diferenciada respecto de quienes han generado, quienes son o han contribuido de mayor forma a que tengamos problemas ambientales, ¿no? Y hay otro principio que es relativamente nuevo, que es el principio de no regresión o de progresividad, que la idea es que cuando hablemos de las leyes ambientales y los sistemas a través de los cuales se protegen las normas ambientales, siempre tenemos que, si vamos a hacer cambios, si vamos a hacer ajustes, nunca deberíamos retroceder, sino siempre ir hacia adelante, porque la cuestión ambiental es bastante delicada, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir trabajar en pro del ambiente y no ir en contra, ¿no? Que es, por ejemplo, algo que en nuestro país nadie tiene idea, nadie lo considera. Y es lo que pasa con muchas de las normas ambientales, ¿no? Que hay muchas modificatorias que promueve el Congreso y que lastimosamente lo que quiere hacer es exactamente lo contrario, ¿no? Bajarse las pocas normas ambientales que tenemos o rebajar los estándares ambientales. Y es algo que debería hacerse, yo creo, en todos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que ha pasado con la SUNEDU también es una norma que en mi opinión va en contra de la reforma educativa, de la independencia, de lo que se necesita y lo que se quiere para ¿cómo se llama? Para el sistema educativo universitario en el país, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, ahora, ya, para completar, y las tres grandes convenciones que se han negociado en el seno de Río 92 es la primera, la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático, que se empezó a negociar en la Cumbre de Río y se adopta finalmente, se cierra, termina de negociar unos meses después, no, se termina de negociar en Río. Es firma suscrita entre el 94 y entra en vigencia el 95.
En el 95 empiezan las grandes COPs, que son las reuniones anuales a las que asisten todos los representantes de los países que han firmado este acuerdo, esta convención, y es a través de esta convención que lo que se va a hacer es tratar de resolver el problema del cambio climático, ¿no? Y se define el cambio climático como que, como este cambio que hemos generado en el clima como consecuencia de la actividad humana, ¿no? Que sumado a la variabilidad climática que existe naturalmente, que siempre ha generado, pues está haciendo que, y a las condiciones naturales de nuestro planeta, básicamente al tema de ¿cómo se llama? Básicamente el tema del efecto invernadero, pues hoy tengamos un problema que la temperatura está aumentando de manera exponencial muy rápidamente. Entonces, en el marco de esta convención, en estas reuniones, que son las COPs, se han adoptado protocolos adicionales que ayudan a alcanzar ese objetivo, ¿no? El más famoso, el protocolo de Kioto, que aún tiene todavía, aún se están implementando algunas de las cosas que se generaron ahí, pero que no fue del todo exitoso, porque tenía un enfoque distinto, que estaba sobre todo orientado a que los países que tenían responsabilidad histórica sean los que reduzcan sus emisiones, y que eso generó muchos sinsabores y muchas diferencias, porque los países han, si bien es cierto, de responsabilidad histórica, una responsabilidad histórica que se ha registrado hasta los años 90, también hay, desde los años 90 en adelante han habido países que han crecido exponencialmente, ¿no? Como China, India, Brasil. Entonces, eso hace que no todos estén de acuerdo con la forma como se ha tratado el tema del cambio climático, y por eso es que en el año 2000, después de varios años de negociación que empezaron después del fracaso de Copenhague en el 2009, se adopte un nuevo acuerdo global por el clima que se tuvo que negociar durante 4 años, que iniciaron en el año 2011, ¿no? En Durban, y que llegó a su fin en el 2015 con la adopción del Acuerdo de París, ¿no? Y que ahora estamos implementando. Luego, una cosa parecida pasó con el Convenio Marco de Diversidad Biológica, que si bien es cierto, ya habían con otros acuerdos que regulaban y que tenían incidencia con la protección y la conservación de la diversidad biológica, no solo a nivel de especies, sino también a nivel de ecosistemas, como por ejemplo las convenciones Ramsar, a nivel de especies la convención de Bonn o la convención CITES. Vamos a ver que en el 92 se busca establecer una convención más general, que lo que quiere es darle un enfoque amplio, ¿no? Y proteger todos los niveles de diversidad biológica. Y esta va a ser la CDB, que también se va a terminar de negociar en el 92, y en el marco de esta convención, al igual que en el tema de cambio climático, se han adoptado otros protocolos adicionales, ¿no? Básicamente el de Cartagena, que es el que habla de cómo se deben tratar los organismos genéticamente modificados, o sea, los transgénicos, y el protocolo de Nagoya, que habla de el acceso equitable el acceso justo y participativo a los beneficios que se generan de la explotación del uso de la diversidad biológica. Y bueno, y otras cosas más, ¿no? Como el último marco de las nuevas acciones que se tienen que hacer de aquí al 2030, que se adoptó en diciembre del año pasado, en la COP que hubo en Montreal. Y el otro gran convenio es el de lucha contra la desertificación, que se empezó a negociar en el 92 y se terminó de negociar en el 94. Y que bueno, en este caso, la desertificación no es un problema tan álgido para países como el nuestro, pero sí y quizás es más agudo para regiones como Asia y África, pero eso no significa que nosotros estemos expuestos, porque recordemos que nosotros tenemos una gran la franja costera tiene tendencia a volverse un desierto, y la mala gestión de la Amazonía también puede hacer que suceda lo que ha pasado
la selva africana, ¿no? Con la sabana africana, entonces tenemos que tener cuidado. Y con eso yo voy a cerrar porque tenemos que dar el examen. Les dejo con que en el 2012 hubo una última reunión, que fue la de Río +20, donde en base a lo que se ha hecho entre el 92 y el 2012, pues se tiene que redefinir ciertas cosas y se abre el paso para que en el 2015 se adopte la Agenda 2030. Que vamos a terminar de hablar eso cuando ya, el lunes terminamos de hablar. Ya chicos, entramos, espérenme, nadie entra al examen o ya entraron. Por favor díganme que no. Porque voy a tener que aumentarle, bueno, le he puesto 10 minutos, pero le voy a tener que cambiar la hora. Denme un segundo porque voy a ponerle 10 y 10. La prueba de entrada, profesora, ¿no? Sí, espérame, 10 y 10, que ya está. Le estoy poniendo 10 minutos para que pueda cerrarla 10 y 20. Pero igual no se preocupen, no es calificada, pero yo necesito que la den. Ya chicos, díganme que se ve y que pueden entrar. Ya no voy a tomar asistencia, voy a tomar asistencia en base a la prueba. Así es que todos denla, por favor. Así no quieran responder nada. Y Profe, una pregunta. Esas PPTs que ha estado explicando hoy no están en el aula virtual. todavía no, porque lo he estado trabajando hoy día en la tarde, porque lo estoy actualizando. Lo voy a subir más tarde. Ok, profesora. Ya chicos, entonces den el examen, la evaluación de entrada. Nos vemos el lunes. El lunes hacemos la práctica de esta parte. Y luego hacemos la teoría. ¿Ok? Tengan un buen una buena semana. Aprovechen los feriados para avanzar lo que tengan que avanzar. Y ya. Profesora, disculpe, ¿pasó la asistencia? No, os he dicho que no voy a tomar asistencia porque voy a tomar la asistencia en base al examen. Salvo que llame lista mientras dan el examen. Si no les molesta, yo normal. Esta clase es súper larga. Yo llamo lista. Atentos mientras van dando el examen. Me voy a llamar lista. Nunca sé cuál es. A ver, vamos a ver si está. No, estamos. Ya, voy a llamar lista, ¿ya? A ver, Miguel Alejandro Alemán. Nosotros, presente. Ya, Kiara Isabel Ábalos. Presente, profesor. Jennifer Xiomara. Miguel Ángel Caguantico. Presente, buenas noches. Buenas noches. Disculpen si no les digo gracias ni buenas noches, sino para pasar rapidito, ¿ya? Emily Nicole. Valeria Corimanja. Presente, profesor. Gracias. Micaela Serna. Presente, profesora. Gracias. Nayeli Ángela. Presente. Diseta del Nelsi. Presente, profesora. Armando Ángel. Presente, profesora. Gracias. Sebastián Marcelo. Patricia Milagros. Presente, profesora. Josafat Noé. Presente, profesora. Juan José Fernández. Presente. Sebastián Fernández. Presente, profesora. María Fernanda. Presente, profesora. Gracias. Johan Yitzhak. Presente. Presente, profesora. Ok, Eugenia Andrea. Darling Josué.
Presente. Dayana Isabel. Presente. Gracias. Perdón, ¿Eugenio y Andrea me ha respondido? No. Ok, Sebastián Fernando. Presente, profesora. Jason Yamir. Presente, profesora. Kimberly. Presente, profesora. Elías Noé. Presente, profesora. Verónica Rocío. Presente. Mireya. Luz Mireya. Presente. Presente, profesora. Abel Gabriel. Presente, profesora. Mireya Flaviana. Presente, Miss. Maricielo Alessandra. Presente. Gracias. Carlos Alfonso. Presente, profesora. Luciano. Luciano Presente, Julián. profesora. Presente, profesora. Gracias. Alexandra Ross. Presente. Abigail. Kelly. Presente, profesora, ¿me escucha? Sí, sí. Buenas noches. Efraín Gerardo. Presente, profesora. Valeria Alejandra y Catherine Xiomara. Presente. ¿Quién fue Valeria? Valeria una y ahí Catherine. Ya ver, repechaje de los que no he marcado. Tengo a Abigail. Tengo a Sebastián Marcelo del Castillo. Emily Nicole Copa y Jennifer Castro. ¿Están por Jennifer ahí? Castro, profesora, presente. ¿Quién? Jennifer Castro. Jennifer Castro, déjame ver, Jennifer Castro. ¿Dónde estás? No te veo. Ya te marqué. Ya, ¿alguno de los otros chicos? Emily, Sebastián Marcelo, Eugenia y Abigail. No tengo nadie que me haya escrito en el chat. Ok, ya chicos. Si terminan miren, como es un examen no calificado, no les estoy pidiendo que prendan su cámara, pero para los exámenes calificados yo pido que prendan su cámara, ¿ok? Así es que saben y están avisados, para que no digan que no les dije. Y eso es todo. Si alguien ha terminado, puede retirarse, no hay ningún problema. Y nos vemos el lunes para nuestra clase doble. ¿Ok?